Bueno, ahí estamos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a la clase de primer principio de la termodinámica. A ver. Ahora se van a enterar por qué puse esta carátula enseguida. Pero me gustó, tenía ganas de dibujar. Van a ver que esta es una clase donde aparecen un montón de fórmulas. Yo les estaba recomendando recién que, bueno, se armen la hoja de fórmulas para este examen. De todos modos, al final una de las diapositivas tiene un resumen de las fórmulas, ¿sí? Aclaro eso para que no anden así copiando cada rato. Pero bueno, no hay problema si quieren detenerme para congelar la pantalla o ver. Ahora, ¿de qué se trata el primer principio de la termodinámica? Bueno, es la conservación de la energía. Lo que pasa es que estamos incluyendo al calor como una de las formas de energía, ¿sí? En la unidad 1 no metíamos al calor, veníamos con la energía cinética y la energía potencial, ¿no? La energía mecánica. Ahora vamos a incluir al calor como forma de energía. Y nada más que es la conservación. Es lo que dice la primera de estas frases, ¿no? El principio de conservación aplicado a los sistemas que intercambian calor. Ya vimos que hay dos maneras de intercambiar energía entre cuerpos o entre sistemas. Una es el calor y la otra es el trabajo. ¿Sí? Bueno. Fíjense lo que pasa acá, en este esquema, y ahora vamos a discutir un poquito las cosas. Esto representa un cilindro que tiene un pistón adentro, móvil, ¿sí? Toda esta parte negra es móvil, puede subir y bajar. Y acá adentro hay gas, ¿sí? Estas puntitos rosas son gas. Y esto es una vela que ahora está apagada. ¿Qué pasa si encendiera la vela? Pregunto. ¿Mm? Subiría el pistón. ¿Están de acuerdo? Bien. Larga calor, en principio larga calor. Bien. Hay un intercambio de energía entre la vela y el cilindro y el gas en forma de calor. Y ese calor incrementa la energía interna, la energía cinética de estas partículas, ¿no? Del gas. Ahí va. Y como dice Taylor, subiría el pistón. ¿Se entendió la idea? Me encanta, así que lo voy a hacer de nuevo. ¿Sí? Otra vez. Bien. Fíjense que aparecen tres magnitudes. Una es el calor que entrega la vela. ¿Sí? Se supone que por abajo el recipiente no es adiabático, puede recibir calor. Vamos a suponer que por el resto de los costados sí, es adiabático y no pierde el calor. Todo el calor recibido, ¿en qué se usa? A ver. En ocupar un volumen, en expandirse, perfecto. En expandirse, bien. ¿Y en qué más? O sea, en expandirse, de alguna manera, lo que dice Taller, implica esto, ¿no? Hacer trabajo. Que haya fuerza por distancia. Si yo estoy levantando esta pieza, bueno, hago trabajo, fuerza por distancia. Hacer trabajo al exterior. De alguna manera pienso en eso como expandirse. Cuando el gas se expande, hace trabajo sobre el entorno. ¿Sí? Lo que conocemos como trabajo, como en este caso sería presión por cambio de volumen. Esa idea tenemos, ¿no? Si la presión fuera constante, sería presión por cambio de volumen. Pero ¿ven que hay un pequeño movimiento en el gas también? Que yo dejé así como vibrando las partículas. ¿Qué estoy queriendo indicar? O sea, para tener más volumen, las partículas que estaban antes quietas, por decirlo de alguna manera, con muy poco movimiento, ¿pueden seguir con poco movimiento? ¿Cómo hacen para ocupar más volumen? ¿Se entiende la idea? Chao, 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 chao. Empiezan a moverse más rápido, golpean contra el pistón y sube.
golpea contra las paredes, contra todos lados. Pero si enganchan algo que es blando o que puede moverse, lo mueven. Entonces, lo que yo quiero indicar es que el calor que recibe este gas sirve para hacer trabajo sobre el medio exterior y además para aumentar su energía, ¿no? Su energía cinética a la vista. Bueno, un sistema, las partículas, el interior de un sistema, tiene energía cinética molecular, ustedes lo conocen eso, la teoría cinética molecular, y si están muy próximas, también tiene energía del tipo potencial gravitatoria o potencial eléctrica, potenciales en general, ¿sí? De atracción electrostática o de atracción gravitatoria. Si hablamos de un gas ideal, si hablamos de que las partículas están muy separadas, un gas ideal tiene muy baja concentración, bueno, podemos pensar que las atracciones, las energías potenciales son nulas y solo hay energía de movimiento, energía cinética, ¿sí? Entonces, eso está representado en esta vibración de los puntitos. Cuando se expande, ocupa más lugar, hay más vibración, tiene más energía cinética. Bueno, esa energía cinética más las energías potenciales conforman lo que llamamos la energía interna de un cuerpo o de un sistema. En este caso es un gas. ¿Va bien? No estoy hablando de que se mueva, no estoy hablando del asunto macroscópico, como vimos en la unidad 1, de que haya energía de altura o de movimiento de todo en conjunto. Estoy hablando del interior, ¿sí? Entonces, si U es el nombre que le damos a la energía interna del gas, se tiene que cumplir que toda la energía que le damos, que es el calor, es igual a la suma del cambio de U, del cambio de energía interna, más el trabajo que hace este gas. ¿Sí? Una parte se va para afuera, al entorno, y otra parte queda adentro. Entonces, el cambio de energía interna de este sistema gaseoso, en este caso, es igual, despejando acá, el calor menos el trabajo. Esto que está recuadrado es la expresión del primer principio de la termodinámica. ¿Está bien? Que, como vieron en la primera frase, es el principio de conservación de la energía aplicado a los sistemas que intercambian calor. ¿Sí? Por toda la explicación que di recién. Esto es lo que vamos a usar en múltiples ejemplos. Pero básicamente es esto. Que parece simple, pero después se diversifica bastante. Pero en la base está esto. ¿Está bien? Entonces, van a ver que vamos a ver muchos ejemplos, pero en la base está esto. Acá está la expresión. Bueno, las definiciones, ¿no? Delta U es el cambio de energía interna, puede ser positivo o negativo, ¿sí? Depende del resultado de esta resta. Q es el calor intercambiado con el entorno, siempre pensando en el sistema, ¿sí? En el ejemplo anterior fue un gas. Puede ser un sólido o un líquido, no importa. Y L es el trabajo intercambiado con el entorno. Es decir, lo que les estoy diciendo, y quizás esto ya lo saben de alguna otra materia, o del secundario, es que vamos a analizar al todo, llamado universo, como la suma de un sistema más el entorno. ¿Sí? El sistema es lo que nos interesa estudiar. ¿Está bien? El entorno es lo que lo rodea. Entre sistema y entorno hay un límite, ¿sí? Está el borde, ¿está bien? A través del cual se intercambian las cosas, trabajo o calor. ¿Está? En un sistema rígido, en un borde rígido, en un sistema material que está encerrado en un recipiente rígido, es imposible intercambiar trabajo con el entorno, ¿sí? Porque las paredes no pueden moverse. ¿Está? Hablamos de trabajo intercambiado cuando hay un cambio de volumen del sistema. Ese cambio de volumen, traducido al criollo, es la dilatación de las sustancias. Hay dilatación muy notable en los gases y menos notable en líquidos y mucho menos notable en sólidos, pero la hay. ¿Sí? Saben que, por ejemplo, el agua fría, un litro de agua fría ocupa menos volumen, un litro no, un kilo de agua fría ocupa menos volumen que un litro de agua caliente. No sé si hicieron esa prueba alguna vez de llenar el termo hasta el borde, poner todo el agua en la pava, calentar el agua y cuando van a ponerlo de nuevo, no entra, solo un cachito. ¿Sí? Bueno, ocupamos volumen. Se expande. Bueno, ahí estaría haciendo trabajo el agua al calentarse. ¿Se entiende? Y los sólidos también.
los tramos de vía, por ejemplo, en los trenes, cuando el tren pasa entre las uniones que están separadas, ¿no? El tatán, tatán que hacen los trenes, es más cortito en verano, cuando las vías se dilatan. ¿Sí? El tatán, tatán es más cortito. Están más juntas las uniones de vías y más separadas en invierno. Eso lo pueden apreciar si pasan por alguna barrera. Bien. Bueno, el motivo entonces de la carátula de hoy fue que dije, qué linda palabra universo. Voy a hacer un dibujo. Y creo que bueno, no tiene nada que ver con física. Así. Bueno, y esto que está acá, en estos dos recuadros verdes, es el primer principio, indicándoles, recordándoles que el sistema, que lo que nos interesa se llama sistema, pero nos puede interesar también el entorno. Entonces, bueno, en ese caso, lo que nos rodea será nuestro sistema y lo que llamamos sistema será el entorno. Pero se puede aplicar a las dos partes, ¿sí? Incluso a las tres partes, al universo también. ¿Está? Pregunto, ¿qué pasa con la energía del universo? ¿Se conserva o no se conserva? Se conserva. El universo no tiene entorno, es todo. ¿Está bien? Bien. O sea, la energía interna del universo no puede cambiar. Si el cambio es positivo para el sistema, es negativo para el entorno, pero en igual medida. Los signos que vamos a usar. Este ya lo conocen, ¿no? Lo usamos en calorimetría. Si lo que nos interesa estudiar absorbe calor, es positivo ese calor. O sea, si el sistema absorbe calor, es positivo. Si realiza trabajo, es positivo. Eso ya lo estudiamos también, ¿no? En mecánica. O sea, si hay un aumento de volumen, yo les digo P por cambio de volumen, presión por cambio de volumen. Si el cambio de volumen es un aumento de volumen, el trabajo es positivo. ¿Sí? Y bueno, esto es claro, ¿no? Si la energía interna final es mayor que la inicial, este cambio la resta la positiva. Aumenta la energía interna. Sí, lo que está puesto acá. Delta V es la energía interna en el estado final menos la energía interna en el estado inicial. Nunca vamos a trabajar con el valor de la energía interna. ¿Sí? Lo que nos va a interesar siempre es cuánto cambió. La energía interna no lo vamos a usar de por sí. Esto es lo que les decía recién. Como el universo es todo, no tiene entorno y por lo tanto no intercambia energía con nadie. ¿Sí? La energía del universo se conserva. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ejemplo 26 de la guía. Sí, el ejercicio 26 de la guía. No hace falta que lo tengan a mano porque copié los enunciados. Es aplicación directa de esto. Primero, ¿cuánto varía la energía interna de un sistema cerrado que absorbe la misma cantidad de calor que el trabajo que realiza? ¿Qué significa sistema cerrado? Que no intercambia materia, ¿bien? Pero sí energía, claro. Recuerden, ¿el volumen no varía? No, Noelia. La clasificación de sistemas materiales, digamos, es en abiertos, cerrados y aislados. ¿Sí? Abiertos intercambian materia y energía, que somos los seres vivos. Cerrados, bueno, como su nombre lo indica, la materia que está no puede salir. ¿Sí? No intercambia materia con el entorno. Pero sí puede intercambiar energía. ¿Tá? Una lata metálica cerrada, ¿sí? Puede intercambiar calor, el metal es buen conductor, ¿sí? Puede entrar o salir calor, pero lo que está dentro queda dentro, no puede salir. ¿Sí? Y un sistema aislado no intercambia ni materia ni energía, que sería el caso de los termos, idealmente, ¿no? ¿Está bien? También puede intercambiar energía, a ver, un globo, por ejemplo, ¿sí? Un globo inflado. Aunque sea de paredes adiabáticas, puede intercambiar trabajo, energía en forma de trabajo, se puede inflar o contraer. ¿Sí? Entonces, ojo, el intercambio de energía,
El sistema aislado no intercambia energía ni en forma de calor ni en forma de trabajo, ¿sí? En general lo consideramos con el calor, que es lo que nos interesa. Bueno, vuelvo a esto, quería definir sistema cerrado, por las dudas. El cambio de energía interna, entonces, es la primera ley Q sobre L. Dice que absorbe la misma cantidad de calor que el trabajo que realiza. Bien. Absorbe calor, calor positivo. Realiza trabajo, trabajo positivo. O sea, son dos números positivos iguales. Este ejercicio A, ¿sí?, que la resta de 0, apunta a considerar los signos. ¿Está bien? Recibe calor positivo, hace trabajo positivo. ¿Está bien? B. Un sistema cerrado, lo mismo que antes, recibe 100 joules de calor, también es positivo, y realiza 125 de trabajo sobre el medio. 125 joules de trabajo sobre el medio es el entorno, ¿sí? El ambiente, el entorno. ¿Cómo esto es posible? ¿Es posible esto? Ay, no le puse las animaciones. Están leyendo las respuestas. Bueno, Marcelo, fracaso, ¿eh? ¿Puede ser menos 25 el cambio de energía interna? Bueno, sí, es posible. Están leyendo la respuesta, no tiene gracia. Sí, el tema es no estar en cero para empezar, ¿no? Tener algo de energía interna para poder bajar 25. Pero sí se puede. No me di cuenta. Sí. Encima cuando uno lo escribe, piensa, esto va a aparecer después de esto. Listo, no dice nada. Sí. ¿Cuánto varía la energía interna de un sistema cerrado que no realiza trabajo, ¿sí?, L0, y que cede en forma de calor 1000 calorías al medio exterior? Qué fácil es física. Sí, Daniel, esto es muy fácil. Ya te voy a sacar la respuesta. Bueno, dice, cede en forma de calor 1000 calorías. ¿Sí? 1000 calorías negativas. ¿Listo? La parte C es la primera de las tres que dice C de calor, no toma. Y como no realiza trabajo, el trabajo vale 0. Entonces, el cambio de energía interna es negativo y vale 1000. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se expresa esto en una respuesta? ¿Cuánto varía la energía interna? La variación de energía interna es menos 1000 calorías. Otra pregunta podría ser, ¿cuánto disminuye la energía interna? Entonces decís, la energía interna disminuye en 1000 calorías. Y en esta frase, que dije al final, que está en rojo, no le pones el signo menos, porque el signo menos ya está reemplazado por la palabra disminuye. ¿Se entiende? Hay respuestas en palabras y hay respuestas numéricas. Presten atención en los ejercicios si hay que poner o no el signo menos. ¿Sí? Si te preguntan cuánto disminuye, pones disminuye y el valor, sin signo menos. Vamos al D, que es la última. Mira, acá tampoco. Si ahora el sistema del ítem C, que es el anterior, ¿no? C de 1000 calorías y no hace trabajo, evoluciona entre los mismos estados que antes, pero cediendo el medio exterior en forma de calor 1500 calorías. ¿Cuánto varía su energía interna? ¿Cuánto trabajo realiza? Bien, nosotros vimos, vuelvo a la diapositiva anterior, porque acá no está copiada la anterior y por ahí no se acuerdan. Nosotros vimos que el cambio de energía interna era 1000 calorías negativas, ¿sí? Menos 1000 calorías. Bueno, te dicen, volvemos a la situación anterior. Ese volvemos a la situación anterior quiere decir, ponele que el cambio de energía interna es 1000 calorías, ¿no? Menos 1000. ¿Tá? Lo pongo acá. Volvemos a la situación anterior. Pero este cambio de energía interna negativo de valor 1000 no lo genera una pérdida de calor sin realización de trabajo. No, lo genera otra cosa. ¿Sí? Lo genera una pérdida de calor muy grande, ¿sí?, y una recepción de calor o una pérdida de trabajo o pérdida de trabajo. O sea, en este caso el trabajo no vale 0. Recuerden que esta resta, Q menos L, nos tiene que dar un valor, menos 1000, igual que en C. Pero no sé cuánto vale Q y no sé cuánto vale L.
En el problema anterior, en el C, era menos 1000 y 0. Pero esto puede valer cualquier cosa. El tema es que la resta de menos 1000. ¿Está bien? Hay 1000 variantes. Hay 1000, justo no. Un montón de variantes para que esto dé menos 1000 en la resta. ¿Está claro? O sea, si le das más calor, capaz que hace más trabajo y bueno, se quedó con la misma energía. Lo que le diste más lo gastó, por ejemplo. Esperen que ahora. ¿Se entendió hasta ahora este planteo que estoy haciendo? Sí, bien. Bueno. Si entregó 1000 y estamos en la misma situación de antes, bueno, despejo el trabajo de acá. Menos 1000 más 1500. Bueno, yo pasé el trabajo sumando y el menos 1000 sumando del otro lado, ¿no? Menos 1500 más 1000 da menos 500 calorías de trabajo. Ustedes dirán, ¿pero cómo caloría? ¿Caloría para unidad de trabajo? Es medio raro esto, ¿no? ¿Se mueve en joules? Bueno, ¿sí? Hay un equivalente en unidades entre el joule y la caloría. ¿Se acuerdan? Un joule 0,24 calorías. O sea, Joule encontró ese vínculo entre el trabajo mecánico y la generación de energía interna, ¿no? El traspaso de calor, de energía en forma de calor. Entonces, la respuesta es... acá puse mal. El entorno realiza 500 calorías de trabajo. Ah, sí, sí, sí. Esto es... Acá dice lío. Son calorías y... Bueno, esto que está acá, espera. Dice Levi, no sé por qué puse esto. Creo que fue una modificación que había hecho. Sí, ahí está. El entorno realiza 500 calorías de trabajo sobre el sistema. ¿Está bien? O sea, si el trabajo es negativo, el sistema recibe. Si el trabajo es positivo, o sea, se comprime, se achica. ¿Sí? Si el trabajo es positivo, lo hace. Bien. Fíjense que esto de achicarse, de comprimirse, tiene que ver con la primera imagen esta del pistón subiendo. Si disminuye la energía interna es porque achicó la velocidad de las moléculas y se comprimió. Bien. Bueno, vamos con este problema del 11 de la guía, que lo copié directamente. Quiero trabajar algo sobre el calor en particular. De las tres magnitudes que ocupan al primer principio, el calor nada más. Que es algo que quedó pendiente de la clase de calorimetría y lo quiero poner ahora. Nosotros vimos calorimetría para sólidos y líquidos, intercambio calórico entre sólidos y líquidos. Quiero que veamos qué pasa con los gases, ¿sí? Porque los gases tienen un comportamiento muy distinto cuando los calentás y están en un recipiente rígido, como este A, donde tiene la tapa trabada, o móvil, o sea, un recipiente que se puede expandir, como este que tiene una tapa, que sería un pistón, ¿no? Una tapa móvil, que si lo calentás, sucede lo de la primera diapositiva, que puede aumentar el volumen. ¿Sí? Vamos a leer el enunciado. Un cilindro como el indicado en la figura contiene 3 moles de oxígeno. El oxígeno es un gas diatómico, como indica acá, O2, a presión de 1 atmósfera y temperatura 20 grados centígrados. La presión exterior es la atmosférica. Calcular el calor requerido para elevar la temperatura del oxígeno hasta 26 grados. O sea, lo quiero llevar de 20 a 26. En la situación A, con la tapa trabada. En la situación B, con la tapa destrabada. Dice, si la tapa puede desplazarse sin rozamiento y la expansión es suficientemente lenta como para que el gas se mantenga a presión constante, ¿sí? A la presión atmosférica. O sea, como siempre en equilibrio, que no se acelere. Y acá hay un asterisco, una llamada, un punto 1, que está aclarado acá. Marcelo.
Y esto que figura acá, ¿sí? Bueno, lo leemos. La mayor parte de los intercambios de calor que efectúan los sólidos y los líquidos son a presión constante. ¿Lo tienen comprobado eso en algunos ejercicios que hicimos? Por ejemplo, en un recipiente adiabático pones hielo y agua, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? Ese traspaso de calor entre el agua y el hielo se dio a presión atmosférica. Nunca lo aclaramos, pero lo dimos por entendido. Se dio a presión constante, no cambió la presión. ¿Me explico? Ese tipo de cosas se dan a presión constante. ¿Consideramos que cambie el volumen del sólido o del líquido, del agua o del hielo cuando pensamos en los intercambios de calor? Así como yo les dije antes que si pones agua en un termo y la calentás se dilata, nunca lo pensamos, ¿sí? Porque es tan poquito que lo despreciamos. Bueno, el calor específico, es decir, la cantidad de energía que necesita un gramo de sustancia para cambiar en 1 grado su temperatura, en realidad depende si en la evolución, si en el intercambio calórico, hay o no cambios de volumen, hay o no cambios de presión. Como nosotros no consideramos cambios de volumen y no consideramos cambios de presión, lo despreciamos. Nuestro calor específico va a ser el mismo a presión constante que a volumen constante. ¿Sí? En gases, no, porque dilatan mucho. ¿Está bien? Entonces, este ejercicio trata de qué pasa con los calores específicos de los gases cuando intercambian calor a presión constante o a volumen constante. ¿Está? Cuando evolucionan. Entonces, acá, lo que dice acá es que para el caso de los gases, el calor intercambiado depende de la evolución. ¿Sí? Esto significa que el calor específico es distinto para cada evolución. Resumiendo, acá tienen la tabla con los valores que figuran en los últimos renglones. ¿Cómo se lee esto? Para un gas monoatómico, ¿sí? El calor específico a volumen constante, que se llama CV, V de volumen, para todos los gases tiene el mismo valor, ¿no? Para los gases ideales estoy hablando. 3 medios de R, ¿sí? A volumen constante monoatómicos. En el caso de diatómicos, 5 medios de R. Recuerden que el problema este tiene oxígeno 2, que es diatómico. O sea, nosotros vamos a usar esta columna, ¿sí? Diatómicos. En el caso de volumen constante, estamos hablando de entregarle calor y que las tapas estén trabadas. El caso A, entonces, es a volumen constante y en diatómico, es este caso. ¿Sí? Y en el caso B, es a presión constante, porque dice, supongamos en el enunciado, ¿no?, que la expansión es suficientemente lenta como para que el gas se mantenga a presión constante. Vamos a usar esto, diatómico a presión constante, 7 medios de R. Este R es el 0,082 litros atmósfera sobre mol Kelvin, ¿sí?, que puse acá, que usan en química, o, si hacen pasajes de unidades, 8,314 Joule sobre mol Kelvin, que esto lo vimos cuando vimos ósmosis, y en calorimetría también. O sea, el litro a metro cúbico y la atmósfera pascal te da, bueno, Joule, 8,314. Y también como el Joule y la caloría se relacionan, más o menos, una caloría son 4 Joule, ¿sí? 1,4 más o menos es la relación. Bueno, tendremos más o menos 2 calorías en vez de 8 Joule en el numerador de esta R. Fui muy rápido, ¿se entiende lo que dije? ¿Alguna duda? ¿No? Genial. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. El calor intercambiado en el caso A es calor específico a volumen constante por el número de moles por delta T. Había olvidado. Este calor específico se llama calor específico molar, ¿sí? Por eso en la R, ¿sí?, tienen sobre Kelvin mol, en vez de sobre grado centígrado, grado Kelvin, Kelvin mol. Lo de arriba es energía. O sea, esto es lo más cercano a la unidad que habíamos visto de calor específico, ¿no? Para los calorías sobre mol Kelvin, nosotros vimos calorías sobre gramo grado Kelvin o grado centígrado. Por eso va el número de moles y no masa, no gramos para los gases.
Ahí está el valor que vamos a usar para responder en calorías. ¿Sí? Vamos a usar el de acá abajo, el R de abajo. ¿Está bien? La formulita nos quedaría, expresión del calor intercambiado, 5 medios de R, el CB para el gas diatómico, por 3 moles, por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? A ver si funciona esto. Se va el R y vienen las 2 calorías sobre mol que hay. R es 2 calorías sobre mol. Aproximadamente. Yo le puse acá el aproximado para no trabajar con tantos decimales. Bueno, si hacen esta cuenta, el 2 se simplifica, 5 por 3, 15, por 6, 90 calorías, aproximadamente, ¿no? Pregunto, en el caso B, el calor intercambiado para subir 6 grados, ¿va a ser más grande o más chico el número? ¿Va a ser más de 90 o menos de 90? Gracias. Acá el único que va a probar está bien porque los demás no dijeron salud. Salud, señor profesor. ¿Más o menos de 90 en el caso B? ¿Qué nos va a dar? Primer principio. Acá el calor se usa en el caso B para 2 cosas. Para agitar el gas, para aumentarle su velocidad, su energía cinética, y además para hacer trabajo. ¿Sí? Ese agitar el gas es subirle la temperatura. La temperatura tiene que ver con la energía cinética de las moléculas, ¿no? El promedio de energías cinéticas. Está bien. La energía, el calor que le entregas, el gas lo usa para 2 cosas. Expandirse y aumentar su temperatura. En el caso A, lo usa para una sola cosa, aumentar su temperatura. Se lo guarda en el bolsillo. No hace trabajo. No lo saca. No lo usa para afuera. ¿Está bien? ¿Dónde entonces va a haber más calor para aumentar la misma cantidad de la temperatura? No. No. En el caso B, el calor va a ser un número más grande. Porque tu objetivo es aumentar de 20 a 26 grados la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que quiero. Quiero aumentar de 20 a 26 grados la temperatura. ¿Está? Pero en el caso B, además de aumentar la temperatura, lo que le entregue tiene que servir para hacer trabajo. ¿Se entiende? Es como decirle a tu hijo, toma 100 pesos para comprarte las cosas. Pero si él además se quiere comprar otras cosas, y los 100 pesos no le van a alcanzar. ¿Entienden? Si se quiere ir en taxi, tiene que pagar el taxi y la compra que hace. Ahora, si se va caminando, como en el caso A, solamente se compra las cosas que necesita y no gasta nada más. Tu objetivo con darle 100 pesos era que se compre las cosas, no que viaje. Bueno, ahí está. Bueno, en el caso B, entonces tenemos presión constante, usamos el CP. ¿Sí? El CP era 7 medios de R. ¿Está bien? Habíamos dicho que era este número. 7 medios de R. Ahí lo mandé para el otro lado. Bueno, la cuenta acá me dio, el 2 se simplifica, 7 por 3, 21, por 6, a mí me dio 126. ¿Sí? O sea que acá estamos gastando 36 joules de trabajo. ¿Está bien? Bien. ¿Cuánto vale el delta U? Bueno, después ahora vamos a hacer otras cosas. El objetivo acá era ver la diferencia entre gases y el resto de las sustancias con el tema de los calores específicos, que hay que considerar presión constante o volumen constante. ¿Sí? Hay para triatómicos también que no lo estudiamos en esta materia. ¿Sí? Entonces van a tener que prestarle atención si el gas es monoatómico o diatómico en algunos de los ejercicios que haya para resolver. Paso a otra cosa. Bueno.
Definición de estado termodinámica de un sistema. Desde calorimetría en adelante, una pregunta, sí, espero. Decime, Mariana. A ver. Sí. A ver, el ejercicio te va a decir, un gas evoluciona a presión constante triplicando su volumen. ¿Cuánto calor intercambió? Bueno, te tiene que decir si ese gas es monotómico o diatómico. Y pones el CP, en ese caso, porque es a presión constante. Si te dicen sin cambiar la presión, ¿no? La presión constante. ¿Está bien? Si te dicen un gas sin expandirse en un recipiente cerrado, hermético, recibe... Ahí va el CP. Está. A veces por ahí está más encriptada la explicación, hay que descubrirlo. ¿Está bien? Pero bueno, ya vamos a hacer algún ejercicio. Ahora, ¿a qué le llamo estado termodinámico de un sistema? Que es lo que quiero mostrar ahora. ¿Y cómo puede cambiar de estado termodinámico un sistema material? Bueno, el estado termodinámico es un conjunto de variables intensivas que tiene el sistema. La temperatura, la presión, el volumen, la energía interna, bueno, lo que puse acá, ¿no? Puede haber más. En general, nosotros vamos a trabajar con gases ideales, donde nos va a interesar la temperatura y la presión, fundamentalmente. ¿Sí? Intensidad porque no depende de la cantidad. El volumen, sí, acá le erré. El volumen no, porque depende de la cantidad. ¿Sí? Ahora, tenés cierta temperatura, tenés cierta presión, tenés cierta energía interna. ¿Cómo haces para que ese gas pase a tener otro estado termodinámico? O sea, que cambie la temperatura, que cambie la presión, que cambie la energía interna. ¿Cómo haces? Agregándole calor es una manera, quitándole calor es otra manera, agregando, haciendo o quitándole. Y hay otra manera más. Que haga o reciba trabajo. En una palabra, intercambiando energía con el entorno. ¿Está bien? Entonces, vos tenés el estado 1, el estado inicial, querés llevarlo a un estado final, ¿sí? Y podés. El camino que te lleva de un estado al otro se llama evolución o proceso, ¿está bien? O transformación, tiene varios nombres. Y esa evolución tiene distintas maneras de realizarse. Las que vimos en el problema anterior eran dos de las infinitas maneras. Puede evolucionar a presión constante, puede evolucionar a volumen constante. Pero hay muchas más. ¿Sí? Es la forma que pasás de un estado termodinámico al otro, lo que se llama evolución o proceso o transformación. ¿Sí? Acá está el esquema. Este esquema lo copié del libro nuestro de teoría, que me gusta, que está bueno, léanlo. Esto es lo que acabo de decir. Cuando un sistema modifica uno o más de estos valores, se dice que hizo un proceso, evolución o transformación. ¿Sí? Lo que acabo de decir está acá, lo tenía que haber dicho con esta diapositiva. Intercambiando trabajo o calor con el entorno. ¿Sí? Entra acá en el dibujo, entra el sistema con su borde, realiza este proceso, tiene estados intermedios y sale en un estado final diferente al inicial. ¿Sí? Lo que motivó este cambio de estado fue el intercambio de calor o de trabajo. ¿Está clarito? Entonces, creo que es bastante gráfico esto, está bueno. También puede pasar algo. ¿Sí? Vos, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo cotidiano. Tenés agua a temperatura ambiente, la calentás y te olvidaste. Se enfría de nuevo y vuelve a la temperatura ambiente. El estado inicial y el estado final ahí son el mismo. Volvió a todas sus variables intensivas del principio. ¿Está bien? Bueno, ahí decimos que, o sea,
Fuimos a un estado y volvimos, al mismo que teníamos antes. Unir y volver al mismo lugar. Bueno, en ese caso decimos que completamos un ciclo. ¿Está bien? Es decir, ¿qué es un ciclo? Bueno, es una sucesión de dos o más evoluciones cuyo estado inicial coincide con el estado final. O sea, volvés al estado inicial. ¿Se entiende? Pueden ser dos o más. ¿Está bien? Bien, son muchos conceptos, ¿no? Bien, acá hay, bueno, esta es una afirmación que yo puse en el canal. La puse acá para ejemplificar esto del ciclo y de las evoluciones. ¿Lo vemos? Es un video. Marcelo. Ahí, ¿dónde se pone para la manito? Ahí. Medio centímetro cúbico de agua. Debe ser el sistema. Lo voy a poner tubo de ensayo. De este tubo de ensayo lo voy a tapar. Hacer una tapa móvil. Luego. Entonces, lo que tengo acá es un sistema termodinámico en estado de equilibrio. Tengo definido el volumen, tengo definida la temperatura, tengo definida la presión. Lo que voy a hacer ahora, ahí va, es hacer que interaccione con el entorno, en este caso, la garrafa, recibiendo calor. A esta transformación que ocurre de un estado a otro estado se le llama proceso o evolución. En este proceso o evolución, el sistema de agua líquida vapor está recibiendo calor y haciendo trabajo. Y como se ve, está aumentando el volumen del flujo. Hace trabajo sobre el entorno. Entonces, al terminar la evaporación, voy a tener un estado termodinámico de equilibrio diferente al anterior. ¿Bien? Lo que unió esos dos estados termodinámicos de equilibrio se llama proceso o evolución. Ahora sí, yo lo saco y vuelvo a donde estaba, lo vuelvo a donde estaba, lo dejo ahí. Retoma su temperatura inicial, retoma su volumen inicial, retoma su estado de agregación inicial, su presión inicial, y voy a tener que el estado final coincide con el estado inicial. Bueno, cuando logro eso, cumplí un ciclo. Un ciclo es una sucesión de dos o más evoluciones donde el estado final coincide con el estado inicial. Nada más. Bueno, ¿se entendió? Lo que dije antes lo repetí acá en el video. ¿Está bien? Sí. Gracias. Hay un detalle que yo antes no había mencionado. No tardó nada, sí, porque hacía frío. Me fui a la terraza, llovía. Lo quería hacer ese día el video y no, lo terminé haciendo a la noche. Pero se vuelve a desinflar. Bueno, y tenés que tener tu ensayo también. Yo acá tengo, bueno. Hubo una palabra que yo hasta ahí no había mencionado, hasta esta diapositiva no había mencionado, que es estado termodinámico de equilibrio. La palabra equilibrio. No sé si le prestaron atención. Yo dije, cuando se termine de evaporar el agua, voy a tener un estado termodinámico de equilibrio. A ver, ¿a qué me refiero? No existe un único... O sea, si vos hablas del estado termodinámico, hablas de todo el sistema. De todas las moléculas que componen a ese pedacito de agua. ¿Sí? O de ese sistema. De todas. Entonces, vos tenés que medir la temperatura en todos lados y que sea la misma.
La densidad tiene que ser la misma en todos lados. La presión tiene que ser la misma en todos lados. Si vos te estás calentando agua desde abajo y recién la pusiste, seguramente abajo tiene más temperatura que arriba el agua, que todavía no llegó el calor. Entonces, tu sistema está en desequilibrio termodinámico. Tenés partes a distinta temperatura que otras. ¿Está bien? Ahí, ahora vamos a hablar de eso, entonces, es el gancho para lo que sigue. A ver, además de saber que el nombre del pasar de un estado a otro se llama proceso o evolución, tenemos que saber que hay evoluciones, la mayoría de las evoluciones, todas las evoluciones cotidianas, digamos, son, digamos, sucesión de estados de desequilibrio. O sea, vos medís la temperatura y son distintas en todos lados, ¿no? Ponés la olla arriba del fuego y es así. La única manera de tener una sucesión de estados de equilibrio termodinámico es calentar el agua o lo que sea muy lentamente, de manera que el calor que le entregues se reparta, le vuelvas a entregar un poquito de calor, se reparta y así sucesivamente. ¿Se entiende la idea? Bueno, ahora vamos a darle nombre a esas cosas. Se llaman. O revolviendo también, sí, también. Cosa que no lo estamos considerando, ¿no? Pero de todos modos tiene que ser algo bien lento para que al revolverse te dé tiempo a que se homogenice la temperatura. Sí. Ahí le estarías entregando energía para acelerar el proceso, sería la idea, ¿no? Sin entrega de energía adicional como trabajo, ¿no? Acá, leo, que ya lo tenemos, evoluciones reversibles e irreversibles, ¿sí? Estos son los dos tipos, los dos nombres de las evoluciones que acabo de mencionar. Un sistema evoluciona en forma reversible cuando para pasar de un estado inicial a otro estado final pasa por infinitos estados de equilibrio, ¿sí? Es algo idealizado. Vamos a usarlo, pero es algo idealizado. ¿Está bien? Otro ejemplo, van a inflar la rueda de la bici. Cuando el inflador se comprime, el aire que tiene adentro se calienta, ¿sí? Además de irse, se aumenta la temperatura. Pero ni bien vos empezás a hacer fuerza con el inflador, al lado del pistón, el aire se comprime, pero lejos todavía no. En la punta cerca de la rueda no. Bueno, ahí ya tenés un desequilibrio, ¿sí? ¿Cómo haces para inflarlo de manera reversible a la bici? Comprimiendo muy de a poquito. Muy de a poquito, de manera que la presión, que todo el gas se entere que está presionado. Una vez que se comprime todo, apretás un poquito más, se comprime todo, y así sucesivamente. Es infinito, por eso dice que puse acá, infinitos estados de equilibrio, porque es una evolución muy lenta, no se da en la práctica. ¿Se entiende la idea? Es una idealización. Pero sirve para otras cosas, sirve para analizar otras cosas y por eso la tenemos en cuenta. En cambio, si lo que pasa en la vida cotidiana, lo que infla la bici así como siempre, es una evolución irreversible. Estás inflando la bici irreversiblemente. ¿Está bien? De algún modo. Bueno. Acá están los dos ejemplos para el calentamiento que les dije antes del agua. Con una llama chiquitita, abajo tenés 20,001 grado y arriba tenés 20. Bueno, de a poquito se va calentando, ¿sí? Con una vela. Y en el ejemplo de abajo, con una llama fuerte, abajo tenés 80 grados, arriba 20, esto es irreversible. ¿Se entiende la idea, por lo menos con respecto al calor y al trabajo, ¿no? El trabajo es el intercambio de energía en forma de trabajo, lo di con el inflador, el ejemplo. Evolucionando en forma reversible, de alguna manera no estarías modificando las condiciones del entorno. Es como que el entorno, que sería la llama en este caso, si el sistema es el agua, el entorno cede muy poquita energía. En el límite no modificas el entorno, ¿sí? Podés ir y volver, podés enfriar o calentar en forma reversible prácticamente sin modificar el entorno, con muy poca modificación, ¿sí?
En este caso sí hay modificación del entorno. Pérdida de energía porque gastas gas, ¿no? Es un concepto muy difícil esto de la reversibilidad. Por ahora quédense con esto, ¿sí? Que sucede de a poco y que los cambios tienen que ser muy lentos. Y que es ideal. Bueno, en el video anterior, ¿la evolución fue reversible o irreversible? Pregunta ahora. Acá no está la respuesta. Irreversible, perfecto, irreversible. Había mucha diferencia de temperatura entre la llama y el agua al comienzo, ¿sí? Tenía el agua a temperatura ambiente y la llama a mucha temperatura. O sea, lo que es cotidiano, lo que es real es irreversible. Reversible, ideal. ¿Sí? Acá está. Todas las evoluciones reales, cotidianas, son irreversibles. Bien. Esto ya lo comenté, la definición de ciclo. Sucesión de evoluciones, es lo mismo que dije en el video, ya es la tercera vez que lo leemos. Es una sucesión de evoluciones en las que el estado inicial del sistema es un regreso al estado final, inicial y final son iguales. Bueno, lo que quiero agregar acá es que todo esto que estamos hablando se puede representar en ejes cartesianos. Sumo algo matemático a esto, ¿sí? Se viene en el formulario. Bien. Estos dos ejemplos que estoy poniendo acá también son imágenes de nuestro libro, ¿sí? Fíjense que en este gráfico, en el eje vertical está la presión en atmósferas y en el eje horizontal la temperatura en Kelvin, ¿sí? Estoy dibujando un ciclo. Este ciclo se llama ABCA, ¿sí? El nombre de los ciclos son la sucesión de las letras que representan a cada estado, ¿sí? El estado A, el estado B, el estado C y el estado A de nuevo, porque es un ciclo, vuelvo al estado inicial. Y cada una de estas líneas con flechas, ¿qué serán? ¿Cómo se llamarán? ¿A quién representan cada una de estas líneas? Perfecto, está bien. ¿Sí? Son las evoluciones. ¿Está bien? Estas tres líneas representan, en este caso, una evolución a temperatura constante de 300 Kelvin. ¿Sí? En este caso, una evolución a presión constante de media atmósfera. ¿Está bien? Esta no tiene nombre. No le conozco nombre. ¿Sí? Pero es una evolución del estado A al estado B. No, no es isotérmica. No, está bien. Las isotermas son hipérbolas. ¿Sí? Son curvas. Por ahí dibujé alguna medio mal, pero la dibujé. Quiero indicar también que si nosotros podemos ver estas líneas, es porque son una sucesión de puntos. Un puntito al lado de otro te hace un segmento. ¿Están de acuerdo? Y un punto, en este gráfico, está determinado por un valor de temperatura y por un valor de presión. ¿Sí? Y estos puntos representan a la temperatura y a la presión de todo el sistema. Si fuera un gas, de todas las moléculas del gas. Si es un mililitro de agua, de todo ese mililitro de agua. ¿Sí? De cada una de sus moléculas. O sea, está representando un estado de equilibrio termodinámico. Vos tomás ese punto y decís, ah, mirá, tengo en el punto A, tengo para todo ese gas una atmósfera en todos los lugares de ese gas y 300 Kelvin. ¿Está bien? Y si me voy al punto del lado, digo, bajó la presión, bajó la temperatura o subió, bueno, pero tengo otro estado termodinámico, porque hay un punto que te dice cuál es la temperatura de todo el gas y cuál es la presión en todos lados. ¿Voy a qué? A que si vos ves la línea llena, ese dibujo de la evolución, estás viendo una evolución reversible. Es una sucesión de estados de equilibrio. Porque el estado de equilibrio tiene bien definida la temperatura y bien definida la presión en todos lados. ¿Fui claro?
una evolución irreversible no se puede dibujar. Si está dibujada, es reversible. Si es irreversible, no podés poner un punto en ese dibujo porque ese punto te estaría representando un estado de equilibrio. La misma temperatura, la misma presión en todos lados. Este es un ciclo reversible. ¿No? Se dice reversible, no se dice ideal. Pero sería un ciclo reversible. Sí, después vamos a trabajar con esa idea de máquinas ideales o reales y sus ciclos. Pero se le dice, es la misma idea, sí, es la misma idea. Bien, acá al lado, esta es la isoterma, Daniel. ¿Sí? Una curvita así. ¿Esto es un ciclo? Oh, tiene en rojo justo la palabra. No, Marcelo, es una evolución. ¿No ves que está escrito? Bueno, está bien. En las evoluciones, y ojo que este es un gráfico presión-volumen. ¿Sí? Esta es la temperatura. Bueno, son más comunes en nuestra materia los gráficos presión-volumen, pero estos también existen. Presten atención a lo que dicen los ejes. ¿Sí? Bien. La isoterma es esta hipérbola, yo no lo aclaré antes, para un gas ideal. ¿Sí? No para cualquier cosa. O sea, hay isotermas que son horizontales. Por ejemplo, en un cambio de estado, si vos estás fundiendo agua, esa evolución de cambio de estado es una línea horizontal. Tenés siempre la misma temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Está clara la diferencia entre ciclo y evolución? La evolución empieza y termina en distintos lugares, en distintos estados. ¿Sí? Y se la indica con una flecha para dónde va. Puede ser AC o CA. Bueno. Vamos a hacer un ejercicio. El 30 de la guía. Un gas absorbe 20 kilocalorías y se expande contra una presión exterior de 1,2 atmósferas desde un volumen de 5 litros hasta triplicar su volumen. ¿Cuál es la variación de su energía interna? ¿Les suena esto? ¿A qué? Muy bien. Compro eso. Suena a primera ley de la termodinámica. ¿Sí? Absorbe 20 kilocalorías, bueno, se supone en calor, se expande, o sea que hace trabajo, y te preguntan la variación de energía interna. ¿Está bien? No me lo dijo nadie, ¿no? Sí, ahí está. Delta U es Q menos L. ¿Sí? Q es con la suma, pero si despejas delta U, es una recta, Q menos L. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer el gráfico presión-volumen. Esta es la situación inicial. 1,2 atmósferas, 5 litros. Se expande. Yo lo puse que se expande de una manera muy particular, ¿sí? Con presión constante, como decía el ejercicio 11b, que decía de manera que va despacio, sin modificar su presión. Bien. Y termina en un estado B, o sea, pasa del estado A al estado B a presión constante. El estado B triplica su volumen, en vez de 5 tiene 15. ¿Entienden a esto como el enunciado? ¿Este gráfico representa el enunciado? ¿Mm? Bien, yo puse que esta frase, que me pareció interesante, que la evolución sea reversible para que se pueda graficar. ¿Está bien? Porque uno puede ir del estado A al estado B de muchas maneras. ¿Sí? Modificando la presión en el medio y llegando a la presión 1,2 de nuevo, qué sé yo. Yo lo puse como si la presión fuera constante y esto fuera una evolución reversible, lenta. ¿Sí? Una expansión lenta. No está enunciado eso no está escrito en el enunciado. Bien. Delta U es Q menos L, primera ley. ¿Sí? Después es cuestión de números, nada más. Lo nuevo acá es el gráfico. Bueno,
¿Cómo calcular el trabajo? Yo ya, esto lo mencioné hoy, esto también es nuevo, no venía hasta ahora, nada más que lo dije. El área de los gráficos presión-volumen, ¿sí? En este caso es este rectángulo que está acá abajo, nos está dando el valor del trabajo que hace el gas. Si es una expansión, ese trabajo es positivo, y si es una compresión, es negativo. En este caso, el área es muy simple porque es un rectángulo, ¿no? Por eso está como primer ejemplo. La presión es una constante, si no se complica. Después vemos. El calor intercambiado dice que absorbe 20 kilocalorías, menos, este menos es el de la resta, presión por cambio de volumen. Cambio es siempre final menos inicial. ¿Sí? Bueno, esto trae el problema del pasaje de unidades. ¿Está bien? Esto así no se puede restar. No digan que es 8 porque está mal. ¿Sí? Tenemos que pasar unidades. Yo pasé las 12 litro-atmósferas. ¿Sí? Más o menos, cada atmósfera son 100.000 pascales. Entonces, si multiplico los 100.000 por 12, me da 1.200.000 pascales. Y este litro, que es un decímetro cúbico, es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Trabajé con la idea de 100.000 pascales acá para números redondos. En una atmósfera. ¿Se entendió este pasaje de unidades? ¿Alguien no lo entendió? Bueno, para hacer la cuenta mentalmente lo que hice fue, bueno, gracias, como esto tiene 6, lo puse en notación científica, 1,2 por 10 a la 6. Y el pascal lo puse como newton sobre metro cuadrado, y está multiplicado por metro cúbico, así que, por acá tachado, bueno, se me fue la tachadura. El metro cuadrado se va con 2 de estos y queda uno solo, ¿no? Newton por metro, la joule. Y 1,2 por 10 a la 6 por 10 a la menos 3, acá 10 a la 6 por 10 a la menos 3, se restan los exponentes y queda 3. Así que esto es 1200 Joule. O sea, 1,2 Joule. ¿Sí? Para pasarlas a calorías ahora, y en el paso a calorías, ¿sí? Lo tengo en Joule, pero no me sirve porque estoy en kilocalorías, y acá podría tener kilojoule. No me sirve la resta, tengo que pasarlo a kilocalorías. 1 kilojoule, 0,24 kilocalorías. Lo que tengo que es 1,2 kilojoule, tantas kilocalorías. ¿Sí? Son 2 pasajes de unidades. De litro a atmósfera a Joule y de Joule a caloría. Pues no me acordaba el pasaje directo de litro a atmósfera a caloría. Si lo quieren hacer y anotárselo, lo hacen, no hay problema. Bueno, ahí está el numerito que había escrito acá. Lo puse acá. Y me quedó el resultado. ¿Se entendió? Incorporé el gráfico. Incorporé P por delta B como cálculo de trabajo. Y los pasajes de unidades. Nada más. Genial. Bueno, vamos a ver algún formuleo ahora. Bastante formuleo. ¿Cuál es la idea? La idea es que veamos cómo se calcula el calor, el trabajo y el cambio de energía interna, o sea, las 3 magnitudes del primer principio, en las evoluciones a presión constante, a volumen constante, a temperatura constante o adiabática, sin intercambio de calor, o en un ciclo, ¿sí? En las evoluciones más conocidas. Vamos a eso. Es mucho formuleo que después está resumido. Entenderán que lo que está ahí un poquito más oscuro acá es lo que estuvo en el problema pasado, ¿no? Que es el trabajo. ¿Se acuerdan? El área del gráfico presión-volumen. Es el trabajo en esta evolución. Trabajo es presión por cambio de volumen. Calor, ya lo vimos en el problema 11, como esta es una evolución a presión constante, es Cp por N por delta T. Para un gas ideal funciona eso. ¿Sí? Y el cambio de energía interna, bueno, esto no lo demostré, aparece un comentario más adelante. A ver. Para cualquier evolución de gas ideal, el cambio de energía interna se va a poder calcular así. Esto se demuestra
es un poquito larga la demostración y no la hice, ¿sí? Y les va a parecer raro que acá aparezca un CV cuando es una evolución a presión constante, pero se demuestra, ¿sí? Quédense tranquilos. O sea, el delta U sería esta Cp por N por delta T menos L, menos P por delta B. ¿Se entiende? Se puede trabajar este P por delta B con la ley de los gases ideales y se llega a una cosa así. Créanme que... Anótenselo. Y es muy interesante porque esto vale para cualquier evolución de gas ideal, ¿sí? O sea, vos empezás acá, terminás acá, no sé cómo llegaste, pero el cambio de energía interna fue el mismo, ¿sí? Eso significa que el cambio de energía interna no depende de por dónde fuiste, no depende de la evolución, depende de dónde estuviste primero y dónde estuviste al final, ¿sí? Y si es un gas ideal, están viendo que de la única magnitud que depende, de la única magnitud intensiva que depende, es del cambio de temperatura. O sea que la energía interna solamente depende en el gas ideal de la temperatura, ¿sí? Si no varía su temperatura, no varía su energía interna. ¿Se entiende? O sea que si en un gas vos te mueves por una isoterma, su energía interna permanece constante. Si en un gas vos vas de un punto de una isoterma a otro punto de una isoterma, moviéndote por cualquier lado, al principio y al final tenés la misma energía interna porque eran puntos de la misma isoterma. ¿Se entiende? Si un gas, como en la primera diapositiva del pistón que subía, lo tenés a cierta temperatura, lo haces subir y después lo dejas bajar y vuelve a la misma temperatura, vuelve a la misma energía interna. No importa lo que pasó en el medio. Y ese cambio se calcula así si es gas ideal. Bien. ¿Qué pasa con la evolución isocórica? Acá no le puse que es para gas ideal solamente. Voy a aclarar. Marce. Chan, chan, chan. A ver. ¿Sí? Chan. Muy bien. Listo. Y acá también. Así es. Bueno, ya lo puse. Ahí. ¿Qué pasa en la evolución isocórica? Isocórica quiere decir a volumen constante, ¿sí? Por lo tanto es vertical. ¿Cuánto vale el área encerrada entre ese gráfico y el eje del volumen? 0. El trabajo vale 0, bien, ¿sí? El calor, como lo vimos en el ejercicio 11, se ve por N por delta T. Siempre que esté el R, ¿no? El CV era tanto 5 medios de R, 7 medios de R, siempre que esté el R, se trata de un gas ideal, porque es la constante de los gases ideales. ¿Sí? Y el cambio de energía interna es el mismo, ¿sí? Se calcula de la misma manera. Opa. Esta se ve por N por delta T, para todas las evoluciones. Se lo voy a poner, sí. Disculpen que lo agrego ahora porque si no me cambia. Ahí está. Ahí va. Entonces, ya he dicho 1000 veces, el área que queda entre la evolución y las abscisas es el trabajo, ¿no? Representa el trabajo. En este caso yo hice una expansión, o sea que el trabajo es positivo. Si el volumen disminuye, el sistema entrega trabajo, el trabajo es negativo, y si el volumen aumenta, el sistema recibe trabajo
Si el volumen aumenta, el sistema... Esto quedó al revés, Marce. Bueno, después lo cambio esto. Está al revés. Si entrega trabajo, es positivo, ¿no? La palabra entrega va acá abajo y la palabra recibe acá arriba. ¿Está? ¿Lo entienden eso? ¿Quedó claro? Sí, al revés. ¿Sí? Recibe acá arriba, entrega acá abajo. Bueno. Esto es lo que yo decía de la isoterma, que ya la vimos en un dibujo del libro, que es una hipérbola para los gases ideales. ¿Sí? Y el área que está encerrada entre la isoterma y el eje horizontal, esta área que está acá, ¿sí? Se calcula con una integral. Así que vamos a dejar el cálculo aparte, ¿sí? Pero es la integral de P diferencial B, digamos, ¿no? Como antes decía presión delta por el cambio de volumen, acá es la integral de la presión por el diferencial volumen. Es la misma idea, ¿no? La función presión por volumen, por cambio de volumen. Esa integral da nRT por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Se lo anoto. ¿Por qué puse que el calor es igual al trabajo? ¿Quién supone? ¿Mm? Primera ley de la termodinámica. Delta U es igual a Q menos L. ¿Cuánto vale delta U en esta evolución? Cero. Entonces 0 es igual a Q menos L. Son iguales, Q y L. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Taller? Sí, lo que dije antes. En el gas ideal la energía interna solo depende de la temperatura. Si la temperatura es una constante. ¿Se entendió esto? Acá es muy interesante esto, porque nRT también es P por B. Es la isoterma, sí. ¿Sí? Ven que nRT es P por B en los gases ideales. Entonces, para un gas ideal, tomás cualquier punto y te va a dar lo mismo, P por B. El producto de la presión por el volumen te va a dar lo mismo, nRT. Entonces, acá pueden poner P por B por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. Es jugar un poco con la ley de los gases ideales. Acá puse una diabática. La diabática es una curva que va entre dos isotermas. Es como más vertical que la isoterma. Es una curva, pero más vertical. ¿Sí? A ver, quiero dibujar algo acá. Antes de... Piensen... a ver si puedo dibujar... Sí. Quiero ver. Con esto. Bueno, con esto. Si ustedes tienen las isotermas así, ¿sí? ¿Se entiende más o menos si se dibujo? Son hipérbolas. Esta es una temperatura inicial y esta es una temperatura final. Representa las temperaturas la isoterma, ¿sí? La hipérbola. La adiabática une dos temperaturas. ¿Cómo se entiende esto? Supongan que, a ver, tienen un recipiente que no intercambia calor con el entorno. ¿Está bien? Como si fuera un inflador de la bici que dije antes, pero cuyas paredes son aislantes térmicas, ¿sí? De manera que si yo comprimo el aire que está encerrado, el aire aumenta su temperatura,
pero no puede mandar calor al exterior, porque tiene paredes que se lo impiden. ¿Está bien? Bueno, eso estaría representado acá. ¿Sí? Ay. El aire estaría comprimiéndose, o sea, disminuyendo el volumen, se va para la izquierda, aumenta la presión y aumenta también la temperatura. O sea, el hecho de que no haya intercambio de calor, esto es lo que quiero insistir, no implica que no haya cambio de temperatura. ¿Está bien? Porque si hay una entrada o salida de trabajo, o sea, se expande o se comprime el sistema, puede no intercambiarse calor y sí haber cambio de temperatura. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Genial. Bueno, si alguien no entiende, me dice, me escribe acá o me dice y vuelvo, no hay problema. Entonces, en la diabática no hay intercambio de calor. Siempre pienso en la primera ley, ¿no? Delta V es Q menos L. O sea que delta U queda 0 menos L igual a menos L. Vos dirás, ¿y cómo hago para calcular el cambio de energía interna en una cuestión así? Van a ver que empiezan a aparecer en algunos ejercicios un cuadriculado entre el eje horizontal, ¿sí?, y el gráfico, como si acá en donde hay que calcular el trabajo, que es el área, aparece un cuadriculado, donde te dan la medida de cada lado del cuadradito, y en ese caso la idea es sumar cuadraditos para completar una superficie debajo de la curva. ¿Sí? Hay un ejercicio de la guía que te da esos cuadraditos, no sé si lo tienen a mano, la pueden ver. Aquí. Bien. O la hacen después si lo preguntan, pero esa es la idea. Cuando te dan un cuadriculado en este gráfico es para calcular el área, digamos, básicamente. Ah, y esto que puse acá dejando espacio. Bueno. ¿Cuál es la diferencia entre esta formulita y esta formulita? Que volumen final sobre volumen inicial llega a esa presión inicial sobre presión final. Si no lo escribí, creo que no lo escribí, lo escribo ahora. Espera. No. Se los escribo acá. ¿De dónde sale eso? Está. Que también es muy interesante. En una isoterma, vos podés tener presión inicial por volumen inicial es igual al número de moles por R por temperatura inicial. O temperatura, porque es la misma, ¿no? Temperatura. Listo. Y presión final por volumen final igual también número de moles por R por temperatura. ¿Sí? Estaríamos en el punto inicial y final. En la isoterma acá. Entonces, sí, pero las dos son nRT. Entonces igualo. Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. ¿Está bien? Y si al final despejas, te va a quedar que el cociente de volumen es tal como está escrito en la primera de las ecuaciones. O sea, volumen final sobre volumen inicial, ¿sí? Paso dividiendo el inicial, es igual a presión inicial sobre presión final. ¿Sí? Esto que estoy usando acá es lo que pongo acá. ¿Sí? O sea, ¿se entiende la idea? En una isoterma yo puedo reemplazar así. Yo puedo reemplazar el cociente de volúmenes en este orden por el cociente de presiones en el orden inverso. ¿Sí? Esto que está acá, vale. Volumen final sobre volumen inicial es presión inicial sobre presión final.
¿Está bien? Esto quedó acá en el horario, no sé qué es. Bien, formulitas para anotarse para la hoja de fórmulas. Bien. Voy al ciclo. El área encerrada en el ciclo es el valor del trabajo. ¿Por qué será esto? Hoy me agarré con el modificar las diapositivas. Pero no importa. Sí, viene esto. Profe, perdón que lo interrumpa, pero no me Sí. quedó bien claro cómo era la fórmula de la variación de la energía interna en un sistema o evolución, mejor dicho, adiabática. En la diabática. Es menos el valor del trabajo. A ver, lo que está acá, ¿no? Esto que está acá. Ah, ok, no lo había visto. Sí, no tiene una fórmula. Sí, lo que yo les decía es que de pronto acá te puede aparecer un cuadriculado, ¿sí? Y que te digan que cada cuadradito tiene una base, por decir algo, de 1 mililitro y una altura de una atmósfera. Pongo cualquier número. Entonces voy a decir, bueno, 1 por 1, esto es una atmósfera por mililitro, un cuadradito. Sumás la cantidad de cuadraditos y te da el volumen total. O sea, el volumen por presión es unidad de trabajo, ¿no? De energía. ¿Se entiende la idea? Cuando ven un cuadriculado es para hacer esto, para calcular este trabajo sumando cuadraditos, sumando superficies. ¿Sí? En este ejemplo en particular, el trabajo sería negativo porque hay una compresión. ¿Se entendió la verdad? Sí, gracias. Bien. Lo que les decía, ¿de dónde saco que el área es el trabajo? Yo voy a dibujar acá ese mismo gráfico, presión-volumen. Disculpen que no, hay cosas que me quedaron pendientes en esta. Era muy larga la clase y no escribí todo. ¿Sí? De una situación inicial a una situación final, el área encerrada, ¿sí? Es todo esto. ¿Está bien? Es como que hay una expansión y el trabajo es positivo y tiene el área desde el gráfico hasta el eje del volumen. ¿Está? Ahora, si yo dibujo la vuelta, como está dibujado en el otro gráfico que está original, si dibujo la vuelta, en rojo también, ¿sí? Hago esto, ¿está bien? Esta era la ida. El área ahora es encerrada entre esta vuelta y el eje horizontal, pero es una compresión. O sea, el trabajo es negativo en este caso. Entonces tuve un positivo, ¿sí? Grande, desde el techo hasta el eje horizontal, y ahora voy a ponerlo en azul, ¿sí? Un negativo más chico, desde este piso hasta el eje horizontal. Entonces, el negativo es más chiquito. Sí, es reversible porque lo estoy dibujando. Si no fuera reversible, no se puede dibujar, porque es una sucesión de puntos y cada punto es un estado de equilibrio. ¿Se acordó? ¿Está bien? Eh, entonces, en definitiva, lo que me queda, si calculo el trabajo positivo, ¿sí? Trabajo de inicial a final de IAF más el trabajo de FI, me queda el área encerrada. Área encerrada. Y si el sentido es antihorario, no podés calcular el trabajo del ciclo. Si una parte de las dos es irreversible, puede ser que una parte sea reversible y la vuelta irreversible. Pero no podés hacer el cálculo del trabajo total. Solamente podés hacer el cálculo del trabajo de la ida, de la parte reversible. Pues no existe área donde no tenés un borde.
Una función. ¿Está bien? Bueno, en una palabra, si yo resto todo lo que va desde el techo menos todo lo que va desde el piso, me queda todo lo encerrado. Y es lo que estoy diciendo acá. El área encerrada es el valor del trabajo. ¿Te gustó? ¿Se entendió lo que dije? No? Fue una demostración de esta frase. Bien. Si el ciclo es horario, ¿sí? El trabajo es positivo, porque gana la expansión. O sea, el área entre el techo, que es la expansión, y el eje del volumen, es más grande que el regreso, ¿no? Entre el piso y el volumen. Y si el ciclo es antihorario, es decir, si pegara la vuelta por este lado, lo más grande sería la compresión, el valor más grande de superficie sería negativo, y por lo tanto la suma daría negativa. ¿Sí? Con esto se tienen que quedar. Estas dos frasecitas. Entonces, tenemos respecto del trabajo los signos en un ciclo. Tenemos que el cambio de energía interna en un ciclo vale 0, ¿por qué? Que hoy lo dije. Porque comienza donde voy, perfecto. Porque el estado inicial y final son el mismo. Y la energía interna depende del estado. ¿Sí? Y el calor, bueno, se calcula directamente así. Como la energía interna vale 0, el calor es igual al trabajo. ¿Sí? ¿Está bien? Si tenemos que calcular el trabajo, posiblemente podamos calcular el calor del ciclo o viceversa, ¿no? Va a haber datos para calcular uno u otro y decimos que son iguales. Bueno, ¿qué pasa para una evolución cualquiera? Evolución X. Ni isobara, ni isocora, ni isoterma, ni cualquier evolución. ¿Sí? El trabajo va a ser el área, eso es seguro. En este gráfico que hice yo, el trabajo es positivo. ¿Sí? ¿Por qué el trabajo es positivo en este caso? A ver si se entendió. Porque se expande, ¿sí? El sistema, que sería, en este caso, un gas, se expande. Le hace trabajo al medio. Perfecto, eso. Está bien. Bueno, el trabajo tiene signo, ¿no? Lo estamos diciendo permanentemente. Positivo si se expande, negativo si se comprime. ¿Qué pasa para una evolución cualquiera? Con el cambio de energía interna usamos el primer principio de la termodinámica. Esto pasa siempre, para cualquier sistema, sea gas, líquido, sólido. Esto que está acá, para cualquier sistema, para cualquier evolución, mejor dicho, de un gas ideal, ya lo dije, vale, CB por N por delta T. Sea isobara, isocora, isoterma, adiabática, lo que sea, CB por N por delta T. ¿Cuánto vale delta U en una isoterma? Pregunto. 0. Bien. No tenés delta T. Y ya lo hablamos antes, ¿no? También. Si delta T vale 0, no tenés delta U. Bueno, esto vale para un gas ideal porque tiene el R, ya se los dije. Esto es 5 medios de R, 7 medios de R. O 3 medios o 5 medios de R. Y quiero mostrar otra manera de escribir esto para el gas ideal, que va a aparecer acá al costado. Reconocen a esto como la ley de los gases ideales. ¿Sí? P por B en RT para el estado final. Lo mismo para el estado inicial. ¿Sí? Todo con inicial, en los subíndices. Si haces la resta de estas dos cosas, ¿sí? Miembro a miembro, del lado izquierdo te aparece la resta de estos dos miembros, presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial. Y de este lado se puede sacar factor común, NR, y queda NR por la resta de las temperaturas. ¿Y qué es esto si no es la resta de las temperaturas? Delta T. Fíjense que acá tenés N y delta T.
Acá está n y delta t. Entonces, si pasás R dividiendo, te quedó n por delta t. Es jugar con la ley de los gases ideales. No es más que eso. ¿Sí? Entonces, esta expresión se puede poner como CB por esto. La resta de presiones por volumen sobre R. ¿Está bien? Bueno, es otra manera de escribirlo. Incluso, como CB, si quieren avanzar un poco más, si es monoatómico o diatómico, lo pueden escribir como 3 medios de R o 5 medios de R. La R se simplifica y les va a quedar 3 medios por esa resta o 5 medios por esta resta. Yo lo dejé acá. ¿Sí? Y el calor, bueno, siempre va a ser delta U más L. No hay una fórmula para el calor en cualquier evolución. ¿Sí? Porque el calor depende del camino. El calor y el trabajo sí dependen de la evolución. Pero el cambio de energía interna no. Así que solamente consideramos lo final y lo inicial. Pero para el calor sí hay que hacer la sumita. ¿Está? ¿Sí? Esto es muy importante, lo que puse acá abajo. La energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. ¿Sí? Bueno, ya lo dije muchas veces. El delta T que figura acá. Entonces, ¿cuál era la intención en esta diapositiva? Expresar para una evolución cualquiera cómo se calcula el trabajo, cómo se calcula el cambio de energía interna y cómo se calcula el calor. Lo que está recuadrado. El cambio de energía interna tiene una particularidad para el gas ideal. ¿Se entendió? Genial. Vamos avanzando. Si miramos los estados inicial y final, podemos ver si cambió o no la temperatura. Ah, esto es lo que comenté antes. Mira, no me acordaba que lo escribí acá. ¿Qué pasa en este caso con la temperatura? Pregunto. Ya lo comenté, así que lo tienen que saber, lo tienen que poder responder. ¿Qué pasa si el producto de P por B al final es más grande que al principio? Para un gas ideal. ¿Qué pasa con la temperatura y qué pasa con la energía interna? No, no disminuye, aumenta. Era nRT final menos nRT inicial. O sea, el T final es más grande que el T inicial para que sea mayor que cero la resta. Aumentó la temperatura. ¿Me siguen? ¿No? A ver. La situación anterior, esta otra, que es la contraria, estoy pensando en que el P por B al final es menor que al principio. O sea, el nRT final es menor que el nRT inicial. La resta daría negativa y estaría hablando de que disminuyó la temperatura. ¿Sí? Y en el caso de que las dos sean iguales, las dos nRT sean iguales, las P por B son iguales, no cambió la temperatura. O sea, la temperatura inicial y la final son las mismas. Les digo esto porque muchas veces no nos dan la evolución, o te dicen que es una evolución irreversible, pero sí te dan el estado final y el estado inicial. Y está bueno definir cuál es la relación de temperaturas. Necesitas calcular el cambio de energía interna entre el estado inicial y final. Y bueno, multiplicas P por B y comparás. Si tienen el mismo P por B, tienen la misma temperatura. Si te vas a un P por B más grande, es que aumentó la temperatura. Es importante recordar eso. ¿Estamos? Bueno, paso. Problema. Esto de parcial, ya un parcial lo saqué. Un molde gas ideal evoluciona cíclicamente según se muestra en la figura.
AB es una isoterma. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es la única correcta? Esto es para que participemos, ¿sí? En la evolución BC, el gas entrega trabajo. BC. Esta flecha que parece doble, perdonen, esta flecha B, en B, le corresponde a la evolución isoterma, ¿eh? Esto va para abajo y termina en esta flecha. La flecha de la horizontal es la que está acá a la izquierda. En la evolución BC, el gas entrega trabajo. ¿Es verdad? No. No. A ver, ¿el motivo? Está Eh, bien. Porque si cuando realiza trabajo aumenta el volumen y ahí está disminuyendo. Perfecto. ¿Sí? Entonces, entrega trabajo y realiza trabajo es lo mismo, ¿no? Lo entendiste claramente y lo aclaro para los demás. Dijiste realiza y acá dice entrega. Esa es falsa. Marcelo. En la evolución AB, que se expande, el gas recibe trabajo. ¿Es verdad? No, por el mismo motivo que la A. Porque se expande, tendría que entregar. Están las palabritas al revés. En la evolución CA, la vertical, el gas no varía su energía interna. ¿Qué le decimos? Varía. Perfecto, es falsa. Es falsa. Si comparamos los P por B, como les dije antes, en CA no se comprime, aumenta la presión. Bueno, depende de lo que llamas comprimir. Yo le pensaba en achicarse. ¿Sí? Es una palabra que es medio ambigua. Aumenta la presión a volumen constante. Está bien, el P por B en C es más chico que el P por B en A. O sea, aumenta la temperatura. Y además las isotermas, acá tendrías la otra isoterma que pasa por C, ¿sí? Te indican más temperatura a medida que subís. Los P por B son más grandes a medida que te alejas del origen de coordenadas. Bien, es falsa entonces. Sí varía su energía interna. En cada ciclo el gas recibe calor. Esta es dificilísima. ¿Está bien? Porque ¿cómo haces para...? Con el trabajo es fácil, con la energía interna es más fácil, pero el calor hay que calcularlo, ¿no? Es como raro esto. ¿A alguien se le ocurre? Si no, lo vemos después. Vamos a seguir analizando. Ah, perdón, sí. Pará. ¿Te imaginas un motor de heladera? ¿Un compresor de heladera? ¿O el interior de un motor de un auto? ¿O el de una bomba de agua? Tiene un pistón, un cilindro, y está todo el tiempo, ¿no? Te represento en cámara lenta. Eso es un ciclo. Volvió al estado inicial. ¿Está bien? En cada ciclo. Hay un montón de ciclos todo el tiempo. Son máquinas estas. O el corazón, ¿no? Que cumple ciclos. Ahí está más en su afinidad. Después lo vemos. El gas recibe calor en cada ciclo. En cada ciclo el gas aumenta su energía interna. Esta es más fácil. Puede ser verdadera. Sí, puede ser verdadera. Está bien. Quiero analizarlo porque la escribí. Es la verdadera. En cada ciclo el gas aumenta su energía interna. ¿Esto puede ser? Que en un ciclo entero aumente su energía interna. A, B, C, A. No, Juan, bien, no. Porque en un ciclo volvés al estado inicial y por lo tanto volvés a la misma energía que tenías, a la misma energía interna del principio. ¿Sí? Estaba en las diapositivas de las 4 evoluciones y la del ciclo. Delta V igual a 0 en un ciclo. En cada ciclo el gas recibe trabajo. Bueno, vamos a analizar estas dos, la 4 y la 6 juntas prácticamente. ¿Sí? El cambio de energía interna es igual a Q menos L para lo que sea.
para un ciclo, para un sistema, para un entorno. Bien. En este caso analizo el ciclo entero en la 4 y en la 6. ¿Sí? Lo que sé es que no cambia la energía interna en un ciclo. Esto quiere decir que el trabajo es igual al calor. ¿Se entendió? Ahora, los dos son positivos, porque el trabajo, el área encerrada en esta superficie, es el área encerrada en un ciclo horario. ¿Se acuerdan de eso? El área encerrada entre AB y el eje, es esta grande, es positiva, es mayor que el área encerrada entre B y C, que es negativa. O sea, el número positivo es más grande que el negativo. Y cuando sumamos, nos da un valor positivo, una expansión neta. Un trabajo positivo. O sea, el trabajo es positivo y el calor es positivo porque son iguales en signo y en valor. Entonces, en cada ciclo el gas recibe trabajo y si es positivo el trabajo lo realiza, ¿no? En cada ciclo el gas recibe calor y si es positivo lo recibe, sí. Entonces, chan, ahí marcamos la correcta. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguien tiene dudas? Bueno, paso al otro. Otro ejemplo. Un mol de gas ideal monoatómico, acá aparece monoatómico, ocupa en el estado inicial A un volumen de 1 litro y tiene una presión de 3 atmósferas. Evoluciona isotérmicamente al estado B tal que su volumen es 3 litros. Se calienta luego a volumen constante hasta el estado C en que su presión es nuevamente 3 atmósferas. Todas las evoluciones son reversibles. Repitan sin detenerse. Bueno, hay que tomarlo con calma, armar el sistema de ejes cartesianos y empezar a dibujar mirando el enunciado. No te queda otra. Está bien, esto es mucho para retenerlo así todo junto. La pregunta es el trabajo realizado en la evolución ABC. O sea, en la suma de las dos evoluciones, la AB más la BC. Y hay respuestas en calorías y hay respuestas en joules. Vamos a ver qué pasa. Diagrama presión-volumen. Estado A. ¿Está bien el estado A ahí? 1 litro y 3 atmósferas era el estado inicial. Un mol de gas ideal monoatómico ocupa el estado inicial A, un volumen de 1 litro y tiene una presión de 3 atmósferas. Punto seguido. Ahí estamos. ¿Sí? Evoluciona isotérmicamente hasta el estado B, tal que su volumen es 3 litros. Entonces, tiro una hipérbola hasta el estado de 3 litros. ¿Sí? Esto en escala, idealmente igual, bueno, si no tienen que dibujar, por lo menos no entienden. ¿Está bien? Evoluciona, esto es una isoterma. Punto seguido. Se calienta luego a volumen constante hasta el estado C. A volumen constante es una vertical. En que su presión es nuevamente 3 atmósferas. ¿Sí? Lo dibujé a la misma altura del punto A. Todas las evoluciones son reversibles, quiere decir que se pueden dibujar. ¿Se entendió la idea? Entonces, vamos a ver. Nos preguntan el trabajo desde A hasta C. El trabajo va a dar distinto si vamos desde A hasta C directo a 3 atmósferas que si hacemos esta curva, esta sucesión de dos evoluciones. El área nos va a dar distinta, ¿no? Que es el trabajo. Si vamos por acá arriba es más grande que si vamos por acá abajo. Entonces, el trabajo depende del tipo de evolución. ¿Sí? Bien. Esto es lo que les comenté antes acerca de buscar el P por B. En la isoterma las temperaturas son iguales y por lo tanto el producto de P por B es el mismo en los dos casos. Si quisiéramos, porque nos incomoda conocer esta presión, como sabemos que estos dos puntos pertenecen a la isoterma, podemos hacer P por B, o sea 3 por 1, acá está, igual al P por B en este lugar B, que es 3 por lo que no conocemos.
¿sí? 3 litros por la incógnita. Si quisiéramos calcular esa presión, se puede. ¿Sí? Es una atmósfera. 3 por 1 es igual a 1 por 3. ¿Está bien? En los lugares de isotermas se puede hacer eso. Bueno, acá viene la resolución. Traje el dibujo acá para acordarnos. El trabajo es el área bajo la curva. Nos pide el trabajo A, B, C. El trabajo de B a C vale 0. Lo habíamos visto en la isocora. ¿Sí? No hay área debajo del gráfico. Y el trabajo total es la suma de cada una de las evoluciones. ¿No? Entonces va a ser el trabajo en la evolución AB, que era nRT por el logaritmo de volumen final menos sobre volumen inicial. Quizás esto ahora no lo tengan en la memoria, pero después de hacer 100 ejercicios lo van a tener incorporado en el corazoncito más que en la memoria. Y le sumo 0 porque es el trabajo de la isócora. Debe ser. ¿Está bien? Ahora, no tengo la temperatura. ¿Ven? Para calcular este trabajo. Sí estaba el número de moles, pero no está la temperatura. Podría calcular la temperatura despejando de la ecuación de los gases ideales. C por B es nRT. ¿Sí? Bueno, o si no, lo que puedo hacer también es, ya que nRT es P por B, en vez de nRT pongo P por B. ¿Sí? Y tengo el P y tengo el B. Que todo el tiempo da lo mismo. 3 por 1 da 3, 3 por 1 da 3, 1 por 3 da 3. En todos lados te va a dar lo mismo. Porque es un isoterma. ¿Está bien? Es buenísimo. Esta es otra expresión para calcular el trabajo en una isoterma. P por B por el logaritmo natural de B final sobre B inicial. Para el gas ideal. ¿Sí? 3 por 1 por el logaritmo de 3 sobre 1. Bueno, en este caso me dio 3,3 casi litro atmósfera. El problema es que las respuestas estaban en calorías o en joules, ¿se acuerdan? Entonces, además de esto, hay que hacer un pasaje de unidades. ¿Sí? Lo que yo hice, como siempre, fue pasar las atmósferas a pascales. En este caso, cada atmósfera la puse como 100.300 pascales. Y cada litro como 10 a la menos 3 metros cúbicos, ¿no? 0,001. ¿Sí? Esta es la atmósfera. Y este es el litro. Metro cúbico. Bien. Bueno, esta multiplicación a mí me dio 333, cerca de 333. El pascal es newton sobre metro cuadrado, que multiplicado por metro cúbico, acá estaba la simplificación que yo pensaba, ¿sí? La joule. Esta es la respuesta, 333 joules. Obviamente estaba la otra respuesta, 333 calorías, ¿no? Pero bueno, para estar seguros de la respuesta. ¿Se entendió este cálculo de trabajos? ¿Alguna duda? Lindo problema. Lindo problema. Este es un poco más fácil que el anterior, sí. Tiene más difícil que el anterior. Tiene valores. Sí. Y esto es lo típico, sí. Esto es un promedio, problema promedio. Hay más difíciles y hay más fáciles. Sí, bien, grande. Bien, Noelia. Sí, 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 si podés más también, sí. 100 ejercicios. 500 sería lo ideal de cada tema. Es una resma. O sea, son 4 resmas, uno de cada unidad. Listo. Bueno, estamos terminando. Claro, pero si ya saben que las demás materias son fáciles y no importan. Eh, Está bien. Eh, Esta es la más importante. Los demás, es más, los profes ya saben. Ustedes les dicen, mire que tengo biofísica. Le dicen, no, no, listo, entonces deja de estudiar biofísica, te dicen los demás profes de las otras materias. Prueben, prueben, díganle. No, no, no. Bueno, acá hay un resumencito, ¿sí? Del formuleo. Yo creo que
puse todo. Por ahí quedó alguna de esas sustituciones del P por B igual a NR de T, ¿no? Pero bueno. Ven que, por ejemplo, vamos a ver algunos detalles de esto. El calor intercambiado, nosotros en calorimetría lo vimos como calor específico por masa por delta T. Y acá nos apareció como Cp por N por delta T o Cv por N por delta T para gases ideales. Y está aclarado acá que es para gases ideales. Bueno, acá dice calor específico por M por delta T para todo menos gas ideal, que es lo que veníamos usando en calorimetría. ¿Está bien? Para el isobara o para el isocobara. Yo les dije que no teníamos en cuenta los cambios de volumen o de presión en los ejercicios de calorimetría, que serían modificaciones isobaras e isocoras. En cambio, para la isoterma, cuando buscábamos la temperatura de equilibrio, digamos, si había cambios de temperatura, no era una isoterma. La única manera de que era isoterma en esos casos de calorimetría eran los cambios de estado. ¿Está? Evoluciones isotermas. Entonces yo acá puse que en una isoterma para todo menos gas ideal es cambio de estado, M por L. ¿Se acuerdan? Q igual a M por L. ¿Está bien? En la adiabática no se intercambia calor, el calor vale cero. ¿Estamos? Y en el ciclo, donde delta U valía cero, el calor y el trabajo valían lo mismo, para cualquier cosa. ¿Sí? El cambio de energía interna, todo esto que tiene acá dice gas ideal. Para el ciclo vale cero. ¿Sí? Y era Cv por N por delta T, siempre, pero bueno, en este caso vale cero porque no hay delta T. ¿Sí? Q igual a L en cualquier sistema. Y el trabajo, bueno, lo que fuimos escribiendo acá, en la isocara vale cero, P por B en la isobara. En la isoterma lo tenemos escrito, nRT por volumen final sobre volumen inicial, o con el cociente de presiones invertido. Acá no puse P por B, podría haber sido P por B también. ¿Sí? En la adiabática, donde el calor valía cero, el trabajo y el cambio de energía interna tienen signos contrarios y son iguales. Y en el ciclo de trabajo le daré encerrada con el tema de los signos, si es horario positivo y si es antihorario negativo. O sea, está resumidito todo en esta tabla. ¿Está bien? Tengan la tabla a mano, listo. Bien. Ah, me había olvidado que traje un problema más. Bien. Que es un tema como... Hay un ejercicio, dos ejercicios en la guía, pero veámoslo. Tiene que ver con la potencia de alguna manera. La tasa metabólica es la energía que consume el organismo para ciertas actividades, ¿no? Por unidad de tiempo, por segundo. Hay una tasa metabólica basal, que es la tasa metabólica, la energía que consumimos por segundo para estar en reposo, durmiendo. ¿Sí? Después, para cada actividad hay una tasa metabólica distinta. En este caso, el problema te propone andar en bicicleta. ¿Sí? Entonces, al andar en bicicleta, nosotros hacemos trabajo sobre el entorno, hacemos fuerza, digamos, movemos algo, hacemos trabajo mecánico, y para eso tenemos que consumir energía interna. O sea, disminuye nuestra energía interna por hacer trabajo. Y también emitimos calor, ¿no? O sea, hay un intercambio de calor con el entorno. O sea, están las tres magnitudes del primer principio. A jugar un poco con eso. Vamos a resolver este ejercicio. Y terminamos. Dice, un hombre de 70 kilogramos andando en bicicleta entrega una potencia mecánica de 100 watts. ¿Sí? Potencia, trabajo sobre tiempo. Entiendan esto, mi propuesta en este caso fue sacarle una foto en un segundo a esto. O sea, todas las potencias que están acá, pensarlas como trabajos en un segundo. 100 watts es 100 joules sobre segundo. Listo. Entonces yo pienso en un segundo. Entrega un trabajo mecánico de 100 joules. La tasa metabólica, que es la rapidez con que varía la energía interna de un ser vivo, para la actividad andar en bicicleta, para el hombre de 70 kilos, es de unos 500 watts. O sea, estoy pensando en un joule, este hombre hace un trabajo de 500, en un segundo hace 500 joules. Entonces, la cantidad de calor que el hombre entrega al medio exterior si marcha durante 4 horas, expresada en kilocalorías, es aproximadamente. Primera ley.
¿Está bien? Despejé Q porque la pregunta es Q. Acá la pregunta es la cantidad de calor que el hombre entrega al medio exterior. Si lo entrega, nos tiene que dar un número negativo, porque el sistema es el hombre, lo pierde. ¿Sí? Lo que les decía, vamos a analizar en cada segundo. El trabajo de 100 joules positivo porque lo hace, lo entrega. ¿Sí? El cambio de energía interna es negativo, porque pierde energía para hacer ese trabajo. Y además dice acá, ¿no? La tasa metabólica es pérdida de energía. Pierde energía interna. Entonces el calor, pensado en estos términos del primer principio, es Q, es delta U, que era menos 500, más trabajo. Más. Está despejado el más 100. Bueno, esto quiere decir que el calor que entrega el ambiente en cada segundo son 400 joules. ¿Sí? El punto es que las respuestas tienen que estar para 4 horas y además en kilocalorías. Hay que hacer un paso más, 2 pasos más. Entonces, en un segundo C de 400 joules. Bueno, en cada hora 3600. 3600 por 4 da 14.400 segundos. ¿Sí? A mí me dio la cuenta 5.700.000 joules, 760.000 joules. Lo pasé a kilojoules pensando que la respuesta estaba en kilocalorías, le saqué 3 ceros, ¿sí? 5.760. Bueno, eso es pasado a 4 horas. Y ahora hay que pasarlo a kilocalorías, esos kilojoules. Sabemos que la kilocaloría es más chica, más grande, perdón, tiene que ver menos, más grande que el kilojoule, así que la multiplico por 0,24 y se achica el número. ¿Sí? 0,24 kilocalorías cada kilojoule. Bueno, 0,24 por 5.760 me da 1.382, que es una de las respuestas aproximada, 1.380. Fíjense que acá dice aproximadamente, así que está perfecto esto. ¿Está bien? ¿Les gustó? Es para que tengan idea de qué es un problema de tasa metabólica. ¿Sí? Este es el de la guía. Hay otro que es mucho más largo, pueden probar de hacerlo. El 27, si no me equivoco. Tiene varios ítems. Pero siempre es pensar la potencia como energía sobre tiempo y tener el tiempo ahí aparte, ¿no? Pensarlo por segundo o por minuto, como quieran ustedes, y después hacer la regla de 3 para llegar al tiempo pedido. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, genial. Listo. Ahí terminamos con la clase. Estos son los ejercicios de la unidad 3 del primer principio. ¿Sí? Profe, vuelvo a la diapositiva 20. Perdón, ¿eh? Dale. ¿Esta es? ¿23? Ah, pará. Se va a pasar de una cosa. Espera. 20. Esta, ¿no? Y la 21. Esta. ¿Está bien? Listo. A ver. Pongo entonces los ejercicios para hacer. Bueno. ¿Van a estudiar mucho entonces? Esperen que primero detengo la grabación.